En el caserío de Piedra Blanca, donde la tierra cruje cuando uno camina y el cielo parece olvidarse de llover por meses, vivía un niño al que muchos llamaban raro. No jugaba a la pelota, no hablaba como los demás, no miraba directo a los ojos. A veces caminaba de lado, otras se detenía en seco a observar cómo el viento movía una hoja. Se llamaba Elías. Tenía 9 años y un mundo que no compartía con nadie, solo con Dios y con la tierra. Vivía con su madre, Marta, en una casita de adobe, con techo de lámina y patio de tierra apisonada. El viento silbaba entre las rendijas, y por las noches, cuando todo callaba, se escuchaban los tablones viejos quejándose. En la escuela, los otros niños se reían de él. Lo empujaban, le escondían el cuaderno, le decían el loco del polvo. En la iglesia, algunos susurraban que ni se quedaba quieto para escuchar al Señor. En el mercado, entre verduras y murmullos, decían que algo malo debía haber pasado durante el embarazo. Marta solo bajaba la cabeza y apretaba los labios. Nunca respondió nada, pero en el fondo se sentía sola. Sé que es distinto, pero es mío, solía repetir mientras bordaba de noche a la luz de un candil. Trabajaba duro en el campo. Arreglaba cercas, ordeñaba vacas ajenas, vendía hierbas en el pueblo y protegía a Elías como podía, aunque a veces no supiera cómo. Él pasaba horas enteras dibujando, tomaba carbón, ramitas, hasta tierra mojada. Trazaba líneas sobre la tierra, puntos en la pared, curvas sobre la piedra. Marta no entendía. A veces se fastidiaba, pero lo dejaba. Pensaba que era una manía, una forma de tranquilizarse. Lo que ella no sabía era que esos trazos no eran juegos ni caprichos, eran registros. Elías, sin que nadie le enseñara, marcaba cada vez que sentía que el viento cambiaba, cada vez que las nubes se acumulaban distinto o la tierra crujía bajo sus pies. Estaba dibujando el ciclo de la sequía. Fue a principios de marzo cuando el cielo se cerró. Ni una nube dejaba caer agua. Las milpas estaban listas para cosechar, pero la lluvia no llegaba. Los campesinos se reunían en los linderos, mirando al cielo con el sombrero en la mano y el ceño fruncido. Algunos aún tenían fe, otros ya sabían, venía una sequía dura. Mientras tanto, Elías seguía dibujando. Una tarde, su madre lo encontró agachado en el patio, marcando el suelo con una piedra. «¿Qué haces ahí, hijo?», preguntó. Él respondió bajito, sin levantar la vista. «Estoy marcando las partes que todavía van a quedar húmedas». Ella no entendió, solo lo levantó con suavidad. Había que recoger la ropa antes que se ensuciara con el polvo. En la escuela, Elías se sentaba al fondo. El maestro ya ni lo llamaba. Una niña una vez le pateó el cuaderno. Nadie dijo nada. En el pueblo los murmullos crecían. «Ese niño no está bien», pero Marta ya no se conmovía. Lo llevaba por los senderos, como quien carga un tesoro que nadie sabe mirar. Mientras tanto, Elías seguía observando. Se sentaba bajo el mezquite del patio con una ramita fina y trazaba dibujos sobre la tierra seca. Trazaba caminos, espirales, marcas con números pequeños. Marta lo miraba por la ventana con una mezcla de cansancio y resignación. A veces quería llamarlo para que hiciera algo útil, pero se detenía. Algo en su forma de estar en silencio, en su concentración, le parecía sagrado. Una tarde de sábado, el pueblo entero se reunió en la capilla para orar por lluvia. Las plantas ya se estaban perdiendo. Las hojas del maíz se encogían. El frijol no germinaba. Las grietas en la tierra eran profundas como venas abiertas. El pastor se puso al frente con su voz pausada. Las mujeres se arrodillaron con sus Biblias en las manos, los hombres con sombrero en el pecho, los niños inquietos al fondo. Elías no entró. El bullicio lo alteraba. El olor a vela derretida, las voces superpuestas, los rezos repetidos, todo eso le resultaba insoportable.
Se sentó en un banco de madera junto a la entrada, en silencio, mirando el horizonte. Vio una nube en movimiento y bajó la mirada al suelo. Con su ramita empezó a dibujar otra vez. Lo hacía sin apuro, como si supiera exactamente lo que estaba marcando. Fue entonces cuando el pastor lo vio desde dentro. Se acercó con desconfianza. «Doña Marta, su hijo va a rayar todo ahí afuera», murmuró con molestia. «Él está en paz», respondió ella. «Déjelo». El pastor, al regresar al templo, echó un vistazo más detenido al suelo. Se detuvo. Lo que Elías había dibujado no era cualquier cosa. Era un patrón, un mapa. Se notaban divisiones, zonas marcadas, puntos señalados con pequeños círculos. Se agachó, reconoció los límites de los campos del pueblo, como si alguien hubiera trazado desde lo alto los surcos, los potreros, los sembradíos. «¿Qué son estos puntos?», preguntó intrigado. Elías se levantó despacio, con las manos sucias y la mirada tranquila. «Aquí se va a secar primero», dijo, señalando con el dedo. «Aquí todavía hay agua por debajo». El pastor no supo qué decir. Guardó silencio. Algo en su interior le dijo que debía anotar eso. Lo hizo en un papel viejo que llevaba en el bolsillo de la sotana. Al día siguiente, llevó el dibujo a don Pascual, uno de los campesinos más viejos del caserío. El hombre, apenas vio el trazo, se puso pálido. «Padre, esto es lo mismo que marcábamos con varilla en los años 70, cuando todavía se sembraba siguiendo la humedad de la tierra». «Pero ¿cómo puede saberlo ese niño?». Fue entonces cuando los pozos empezaron a vaciarse. El maíz se secaba sin dar mazorca. El frijol se arrugaba en flor. Y por primera vez en muchos años, el pueblo, entre susurros, empezó a mirar al niño raro y a preguntarse, ¿dónde más habrá marcado? La noticia se regó rápido. El niño del cuaderno sabía dónde aún quedaba humedad. Algunos se burlaron, otros fueron a ver con sus propios ojos. Marta no sabía qué hacer. Quería protegerlo, pero veía la urgencia en los rostros de los vecinos. El campo se estaba muriendo, y su hijo parecía el único que lo oía. Una vecina se acercó a Marta una tarde y le habló bajito, casi como si tuviera miedo de que la escucharan los santos. «Marta, si tu niño se equivoca, lo van a culpar a él. Ten cuidado, el pueblo es agradecido hasta que algo sale mal». Ella asintió en silencio. La advertencia le caló hondo, pero en su interior algo le decía que no era una locura. Elías no adivinaba. Él observaba, sentía, tocaba la tierra como quien toca una herida y luego dibujaba. Esa misma semana, varios campesinos decidieron hacer la prueba. Cavaron donde Elías había marcado. Lo hicieron sin decirle nada al padre, ni al jefe de la cooperativa. Solo fueron, con palas y pico, al punto donde él había dibujado un círculo en la tierra seca, al pie de un guamúchil viejo. Y lo que encontraron fue inesperado. Humedad. No era abundante, pero era real. Suficiente para intentar salvar una hilera de milpa. La noticia se regó como viento entre ramas secas. Al día siguiente, otros fueron con machete en mano a seguir las marcas. Algunos iban con duda, otros con fe, pero nadie podía negar que lo que decía el niño estaba allí. Entonces el pastor convocó una reunión, llamó a los agricultores, a las familias y pidió que llevaran al niño. Elías entró a la sala comunal con la cabeza gacha. Lo acompañaba Marta con el corazón apretado. Las miradas lo seguían, algunas llenas de duda, otras de vergüenza. El jefe de la cooperativa se aclaró la voz. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó mirando a todos y luego a él. «Elías no», respondió de inmediato. Se acercó a la mesa y miró el tablón de madera. Con el dedo trazó de nuevo las líneas, los puntos secos, los que aún conservaban humedad, y luego habló. «No siembren todo junto. Aquí primero, aquí después»,
Un murmullo recorrió la sala. Un hombre mayor se levantó con el sombrero en la mano. ¿Y si esto es solo suerte? ¿Vamos a arriesgar toda la cosecha por lo que dice un niño que ni siquiera habla como los demás? Marta sintió que el mundo se le venía encima, pero antes de que pudiera decir algo, el pastor dio un paso al frente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a Dios en estas semanas?, preguntó con firmeza. Porque este niño, él escucha, la tierra, silencio. El grupo decidió no seguir todo, pero sí parte del patrón que Elías había marcado. Era un riesgo, sí, pero era el único que les quedaba. La sequía empeoró. En los mapas del noticiero, Piedra Blanca ni siquiera aparecía. En los campos donde sembraron como siempre, no quedó nada. Solo ramas secas, hojas quebradas, surcos, rajados como labios resecos. Fue entonces cuando llegó una mujer de la capital. Era geóloga, venía enviada por un proyecto de apoyo rural. Caminó por las parcelas, hizo anotaciones y se detuvo exactamente en uno de los puntos marcados por Elías. ¿Quién trazó estas marcas?, preguntó. El pastor la miró y señaló al niño, que estaba en una esquina, dibujando en la tierra con una ramita. Ella se agachó, observó los trazos y murmuró sorprendida. Este niño entendió el acuífero de la región, sin necesidad de estudios. Frente a todos, la geóloga sacó una pequeña banderita de tela del bolsillo y la clavó en el suelo. Si siguen el patrón que este niño marcó, dijo con voz firme, pueden salvar más del 60% de la cosecha. El silencio fue absoluto. El jefe de la cooperativa se acercó despacio a Elías. Se arrodilló frente a él, a su altura, con los ojos vidriosos. «Hijo, nos salvaste», le dijo. Y entonces, uno a uno, los agricultores comenzaron a aplaudir. Al principio tímidos, como sin saber si tenían derecho a hacerlo. Luego más fuerte, aplausos lentos, emocionados, gente que antes se burlaba, ahora lloraba. Elías levantó la mirada por primera vez en ese círculo, no sonrió, solo se quedó allí quieto. Pero sus ojos tenían un brillo distinto, un reflejo que nunca se había visto en ellos. Respeto. Marta, al fondo, se cubría el rostro con las manos. Ya no era vergüenza, era gratitud, demasiada para contenerla en el pecho. El mapa de Elías fue copiado a mano y colgado en la sede de la cooperativa. Un campesino mayor, con la voz quebrada, dijo, «Este niño entiende la tierra, como la entendíamos antes, cuando aún sabíamos escucharla». No se volvió famoso. No le gustaba la atención. Siguió con sus rutinas, dibujaba, observaba, se mecía en el banco del porche mientras el viento pasaba. Pero algo había cambiado, ya no era invisible. Ahora los vecinos se detenían para saludarlo, ya no con lástima ni miedo, con admiración, con cuidado. Los niños que antes se reían empezaron a imitarlo. Caminaban por el campo con ramitas, tratando de encontrar agua, dibujando en la tierra como si con eso también pudieran oír lo que él escuchaba. La maestra de la escuela, conmovida, buscó a Marta para pedir disculpas. «Nunca lo entendí», dijo, «pero ahora sé que él siempre aprendió, solo que no como nosotros esperábamos». Marta la miró sin enojo. «Él siempre aprendió», repitió, «solo que a su modo, y su modo resultó ser el correcto. La cosecha de ese año no fue abundante, pero sí suficiente, y mucho de lo que se salvó fue gracias a Elías, gracias a su mirada distinta, a su silencio, a su don que por tanto tiempo fue visto como defecto». A final de año, la alcaldía rural organizó una pequeña ceremonia. Nada ostentoso. No hubo fiesta ni discursos largos. Solo una placa sencilla, de madera, colgada en un tronco al inicio del sendero donde Elías solía dibujar. Decía, «Sendero de la Esperanza», en honor al niño que escuchó la tierra. Ese día Marta llevó a Elías hasta allí.
Él miró la placa por unos segundos. Luego miró el cielo, el camino, y dijo en voz baja: «Aquí va a llover». Antes que... En los demás lugares, Marta no respondió, solo sonrió con los ojos húmedos. Elías se agachó, dibujó con el dedo una línea en el polvo y por primera vez, ella no intentó entender qué era. Solo se sentó a su lado, en silencio, y se quedó con él, mirando el horizonte, como si por fin supiera que no hacía falta comprenderlo todo para saber que su hijo tenía un don. Elías no levantaba la voz, no corría detrás de un balón, no miraba de frente, pero escuchaba algo que pocos sabían oír, el susurro de la tierra pidiendo auxilio. Y cuando llegó el momento, cuando nadie más sabía qué hacer, fue él quien mostró el camino. Pasaron los meses. El campo volvió a respirar, no como antes, pero lo suficiente, y eso ya era mucho. La sequía no se fue del todo, pero tampoco los venció. En los surcos donde antes hubo silencio, ahora crecían nuevas plantas. En las casas, donde antes solo había resignación, se empezaba a hablar de futuro otra vez. La placa con su nombre seguía allí, en el tronco del sendero. La gente del pueblo, sin hacer escándalo, empezó a llamarlo de otra forma. Ya no era el niño raro, era el que salvó la cosecha. Algunos simplemente decían: el niño que escucha. Elías no cambió. Seguía saliendo al patio con su ramita, observando el cielo, agachándose a tocar el suelo, dibujando espirales, líneas, puntos. Pero ahora nadie lo interrumpía. Nadie lo empujaba en la escuela. Nadie se burlaba cuando se quedaba quieto mirando cómo las gotas caían del techo de lámina, porque algo había cambiado en los demás. El pueblo entero aprendió una lección sin que se la dieran con palabras, que hay dones disfrazados de rareza, que hay niños que no gritan, pero que entienden cosas que los adultos olvidaron, que lo diferente no siempre es problema. En la escuela, la maestra colgó un dibujo de Elías en la pared del aula y escribió debajo: «No todos aprenden igual, pero todos tienen algo para enseñar». Un día, un periodista de la capital llegó al caserío. Quería entrevistarlo, sacarle fotos, pero Marta le dijo que no. «Mi hijo no necesita que el mundo lo vea. Él solo necesita que lo escuchen». El periodista insistió, pero Elías no quiso hablar. Solo le ofreció un dibujo, un patrón marcado, en el suelo, con zonas húmedas y secas. El hombre se lo llevó en silencio. Dicen que hasta hoy lo guarda colgado en su oficina, en un marco sencillo. Con los años, Elías siguió siendo el mismo. No buscó fama, no quiso premios, nunca pidió nada. Solo se mantuvo en su mundo, un mundo que ahora el pueblo aprendió a respetar, porque lo que para el mundo es extraño, para Dios puede ser un don.